Sean bienvenidos a clase de hoy. Por cuestiones de ancho de banda, voy a pausar la cámara y les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir, voy a estar cambiando de presentación al IDE de desarrollo para que vean cómo implementa uno las cosas en CS++. Como habíamos dicho, pues esta semana y parte de la que viene va a ser un repaso rápido de lo que es la programación estructurada, que tiene sus bases en la programación orientada a objetos. Esto lo hago con el fin de que, bueno, si ustedes supieran programar orientado a objetos y no supieran todo lo que son estos conceptos básicos, pues sus programas serían muy, muy sencillos, ¿no? O sea, podrían hacer operaciones muy básicas, pero sin saber funciones, sin saber manejo de cadenas, sin saber tipos de datos, sin saber las pequeñas particularidades del programa, del lenguaje de programación, pues les va a costar trabajo, ¿no? Realmente, pues puedo dejar algo que les parezca muy complejo, de una tarea o algo así. Les tendría que dejar aplicaciones muy, muy sencillas, y aparte ustedes me comentaron que pues requerían un pequeño repaso de lo que es la programación estructurada. Entonces, pues muchas de las cosas de C se aplican a C++, es como si les estuviera enseñando ya C++. Nada más hay estilos, por ejemplo, la entrada y salida, pues tiene su propio estilo en C, en C++. Otra cosa, las funciones también tienen ciertos cambios. Me parece que es todo, o sea, sí pueden implementar con C, pueden implementar bastantes programas, bastantes algoritmos, y igual estarían poniéndolos en un script de C++ y correrían exactamente igual, ¿no? Más, ahorita más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto y por qué lo estoy comentando. Realmente pues es más o menos lo mismo. Pues vamos a comenzar, ¿no? Ya ahorita ya se juntaron 27 compañeros. Voy a dar inicio con las presentaciones. Ahorita me dicen si ven la pantalla. Ajá. No sé si ya se vea. Sí, profe, ya se ve. Sí, ya se ve. El otro comentario que les hago es que hay varios compañeros que faltan de su cuenta de Gmail para el Classroom. Esperemos que ya en esta semana, pues, los que les falte, me envíen esa cuenta para que ya tengan el periódico de la clase, tengan las actividades y sea más sencillo que mandárselas por correo, ¿no? O sea, tengan un seguimiento un poquito más adecuado, además de su calificación y de todo, ¿no? Tengan ahí un reporte de todo. Y otra, que no inicié como no los agregué a todos porque realmente faltan varios en cuanto a generar su correo institucional o su alumno guinda. Yo creo que si de plano así no pasa esta semana y no los junto a todos, me faltan como unos 10, 15 alumnos de cuenta institucional, pues vamos a tener que seguir con este esquema de que les mande la liga y que todos nos conectemos como invitados, ni hablar. Vamos a tener que hacerle así, porque sí entiendo que hay algunos que no la van a poder sacar en este semestre, o que está muy lento, o algo pasa, ¿no? Entonces, como usuarios no los puedo agregar, a usuarios institucionales, pues no hay ciertos privilegios. Otra cosa que les voy a comentar es que esta información, sí es importante que me sigan, es importante que la traten de implementar en el IDE, pero en algún momento pues les pasaría las presentaciones. Va a haber cosas que me oigan decir que no estén en las presentaciones, es por eso y es necesario que me pongan atención, que vean el programa, ¿no? Cómo voy generando el código o cómo voy programando. Entonces, vamos a empezar. Les comparto la pantalla. ¿Está? ¿Ya la ven en pantalla completa? Ya, profe. Ahora, otra cosa que les quería pedir, por favor, pueden ver el IDE
de desarrollo o no lo pueden ver? Nada más la pantalla de la presentación. Ya ni eso. No, ya ni eso. Ya ni eso. Ya no se ve, profe. A ver, ahí se ve la pantalla de la presentación. Sí, profe. Sí, Y se ve el IDE. sí, Sí, maestro. Ok, perfecto, eso era lo que quería. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Este es un repaso de los conceptos básicos de la programación estructurada en C++, que sirve porque muchos conceptos se aplican a C++ y es para que puedan hacer programas un poquito más elaborados, ¿no? El contenido de la presentación, pues es que vamos a ver las características del lenguaje C y compilación, qué es eso de interpretado, qué es eso de compilado, ¿no? Es importante porque cuando quieran hacer programas que tengan varias partes, que tengan varias, aparte de main, que tengan varios archivos, es necesario que sepan este tipo de conceptos, ¿ok? Vamos a ver nuestros tipos de datos primitivos, algunos pues ya los conocen, el entero, el flotante, el doble, pero vamos a verlos más a detalle. Como declarados como constantes y variables, ¿no? Después, vamos a ver los tipos de datos, el flujo de entrada y salida, estilo 6, estilo C++, estilo C pues es con las funciones print y scan, estilo C++ pues es con los objetos de entrada y salida estándar, CIN y COUT. Vamos a ver los operadores y la precedencia en C++. No voy a ahondar demasiado en esto para que sea un repaso rápido. Se puede investigar, esto está completamente en la red, pero pues voy a tocar el tema para que lo conozcan y sepan dónde buscar. Y sí es importante, las 7 estructuras de control de flujo en C++. Vamos a ver lo que es 3 de decisión, las 3 de repetición, y la de secuencia, que es la que viene por default, ¿no? Entonces esas son todas las 7 estructuras, pero vamos a ver su sintaxis. Y aquí ya les voy a empezar a dejar algunos pues, tareas, ejercicios o problemitas para que sepa que lo están entendiendo. Y posteriormente los arreglos, ¿no? A partir de aquí pues van a empezar los ejercicios y en el curso posterior, que es la segunda parte, que esta es la 1, parte 1. En la parte 2, pues veo los conceptos de función, los conceptos de cadenas, de cómo manejar las cadenas en estilo C y C++, también es algo importante, de cómo se realiza la aritmética de apuntadores, pero sí les presento el concepto y algunos ejercicios. Y pues posteriormente ya estaríamos pasando directamente a lo que es programación orientada a objetos. Ahora, en la sección, digamos que la parte un poco más compleja de la programación estructurada es cuando se ven lo que es llamado como estructuras de datos. No sé si alguno de ustedes ha oído de las pilas, de los árboles, por ejemplo, de algoritmos de búsqueda, de la burbuja, de ordenamiento. Ese tipo de temas ya son temas, pues digamos que centrales o avanzados de la programación estructurada. Yo lo estaría viendo en el transcurso o en el flujo de información ya de la programación orientada a objetos. Temas los estaría presentando aquí, ya que pues se pueden facilitar un poco con los conceptos de orientado a objetos, ya se facilitan un poco esos temas, ¿no? Entonces no le veo mucho sentido que se los enseñe en esta sección de estructurada, porque van a tener que volver a, digamos que reaprenderlos, y es más sencillo verlos desde el punto de vista de objetos. No creo que los use demasiado, el curso está orientado a solución de problemas en ingeniería y a que tengan el conocimiento de cómo se programa orientado a objetos que incluye la estructurada, ¿no? Entonces, que les sirva para resolver sus problemas de ingeniería o para hacer alguna aplicación en específico. Las estructuras pues se usan en todo, pero generalmente se elige un tipo de estructura en específico, se trabaja con esta, ¿no? No es necesario saber todas las estructuras, es un tema pues un poco más avanzado de programación,
y de cómo se manejan, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaría nuestro repaso y las estructuras las veríamos en el transcurso de nuestra programación orientada a objetos, si es que algunas las vemos, algunas sí, son obligadas, a otras no tanto. Entonces vamos a comenzar aquí. Tenemos las características del lenguaje C, y que es la compilación. Sabemos que C fue diseñado para ser imperativo, es decir, está basado en sentencias que terminan en punto y coma. Les decíamos que era imperativo porque era orden, ¿no? Y terminaban todas las órdenes en punto y coma. Es de propósito general, está hecho para la programación estructurada y se organiza principalmente en funciones. Quiere decir que se centra en el diseño modular. ¿Okay? Por la capacidad de ejecutar rápidamente este tipo de código y el uso reducido y eficiente de memoria, en general es el lenguaje de alto nivel preferido para sistemas embebidos. ¿Qué son sistemas embebidos? Pues todos estos sistemas Arduino, sistemas que no van conectados, sistemas que no son computadoras como tal, los sistemas que están reducidos en hardware, memoria, dispositivos programables. A final de cuentas, estos son sistemas embebidos. Y controladores de hardware que se conectan con sistemas más grandes. O sea, es el lenguaje de programación preferido para programar drivers de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, puede ser el driver o controlador de una tarjeta de video, driver o controlador de una tarjeta de Arduino. De este tipo de programas en este tipo de programas se usa la programación estructurada. Ahora, se le considera C un subconjunto de C++, por lo que cualquier función en C, en teoría corre incrustado en un programa en C++ utilizando las sentencias adecuadas. ¿De acuerdo? ¿Esto sí se entiende? Si yo llamo a las bibliotecas adecuadas o a las librerías adecuadas, yo puedo correr un programa C como un programa C++ como estilo C. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva y después nos vamos al código. Este es un lenguaje que puede escribir tanto aplicaciones de bajo nivel como aplicaciones de alto nivel. Lo que les comentaba, podemos estar a nivel lenguaje máquina o lenguaje sistema operativo. Proviene instrucciones de bajo nivel como manejos de memoria y mínimo retraso en tiempos de ejecución. Este es muy importante. Como les llegué a mencionar en la clase anterior, tenemos lenguajes interpretados, ¿no? Como los que vienen aquí, Perl, Python, Lisp, Java. Estos lenguajes interpretados utilizan máquinas virtuales. ¿Qué son esas máquinas virtuales? Pues básicamente es una capa de software que me permite interpretar las instrucciones de mi programa y bajarlas al procesador, ¿sí? Pero es bastante más tardado. Los lenguajes compilados, como C++, lo que hacen es tener un grupo de instrucciones, ¿sí?, que nos pasan directamente al lenguaje máquina. O sea, es una traducción directa, se podría decir. Entonces, la desventaja de estos lenguajes compilados es que son menos portables los interpretados, pero la ventaja es que pueden proveer instrucciones de bajo nivel, como manejo de bits, por ejemplo, a ese nivel, manejos de memoria, y se corren de una forma muy rápida, a comparación de las aplicaciones interpretadas, como Java, Python, etc. Entonces, el lenguaje C es portable mientras exista el compilador para diferente hardware y diferentes sistemas operativos. Quiere decir que tiene que haber un compilador para Windows, un para Linux, un compilador para un sistema Android, para una arquitectura iOS. Esto depende de la arquitectura del procesador, ¿ok? Y la lógica y sentencias van a ser las mismas, funcionando con mínimos cambios. La versión en la que se quedó C, que es la versión de 1989, es la más estándar y la más popular, ¿sí? Entonces, los intérpretes de los lenguajes modernos como Java, Lisp, Python, Perl, están escritos de hecho en C, ¿no? Están escritos en C, y en ciertos lenguajes modernos como Java
les comentaba, no es posible hacer aplicaciones que manipulen hardware a nivel de bits en memoria. Me comentaba algún compañero, no sé si puede levantar la mano, que ya llegó a programar PICs, ¿no? Alguno de ustedes, me parece, vocacional o... Creo que por ahí alguien me comentó. Bueno, yo le había comentado, profe, que había programado, bueno, en PLC. Ok. Sí, es un poco diferente, pero sí, digamos que son instrucciones de a nivel lógico en bits y banderas y ese tipo de cosas que no nos permite hacer como tal los lenguajes de masa, digo, eh, interpretados o algunos lenguajes orientados a objetos, pues ya nos permiten hacer esto, ¿no? Y la ventaja de C y C++, pues es que tiene esa abstracción que nos permite hacer programas de más bajo nivel, ¿ok? Entonces, C y C++ nos permiten manipular hardware a nivel de bits de memoria, lo que hace el programa más restringido y menos propenso a errores. C y C++ dan más libertad al programador, pero ponen una mayor responsabilidad en él. Ajá. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el pasado, cuando los sistemas operativos no protegían tanto la integridad del programa, ¿qué quiere decir? Que de repente había pantallas azules, ¿no? Yo creo que no sé si a ustedes ya les tocó, pero las computadoras viejitas pues era común que de repente instalaras un hardware y hubiera un cierto tiempo en el que vieras pantallas azules. De repente te decía, Windows no puede continuar la operación, se tiene que reiniciar, ¿no? Ese era el detalle. Entonces, lo que pasaba ahí es que los programadores no se fijaban, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando inicia el sistema operativo, asigna memorias, asigna un bloque de RAM y le asigna un bloque de RAM, por ejemplo, a la entrada y salida, ¿no? A la pantalla, a lo que estamos viendo aquí. Ajá. También le asigna un bloque de RAM a la impresora, que se inicializa y se detecta y todo, ¿no? Le asigna un bloque de RAM para su funcionamiento a los puertos USB, al teclado, a todo, ¿no? A los dispositivos que están conectados al CPU. ¿Qué pasaba en C++? Había una famosa aritmética de apuntadores en donde nosotros podíamos mover las direcciones de memoria de nuestras variables, lo vamos a ver más adelante. Y de repente nos equivocábamos y le poníamos una dirección de memoria a la que tenía que acceder C y C++, y ya estaban invadiendo la memoria que ya le había asignado a cierto periférico, a cierto dispositivo, ¿no? Por ejemplo, a la pantalla, al teclado. Y entonces eso causaba un error grave, que generaba una pantalla azul y te decía que pues, el sistema operativo ya no podía seguir corriendo con integridad y ya se había pues invadido la memoria de otro dispositivo y entonces te daba el pantallazo azul. Eso lo permitían C y C++ porque permiten la manipulación de la compu a niveles de bits, ¿no? Y a todos los niveles de memoria. Actualmente ya el sistema operativo está más protegido y si uno les da una indicación de este tipo, pues lo más seguro es que nos mande un error de compilación o nos mande un error el shell, ¿no? Nos diga, ¿sabes qué? No puedo acceder a esta petición y se quiebre el programa, ¿no? Y no corra. Es lo que podría pasar. Actualmente, pues ya los pantallas azules ya están un poco más en el pasado, llegan a suceder. Sobre todo llegan a suceder cuando ustedes conectan hardware, computadora, una tarjeta de adquisición de datos, ese tipo de cosas hacen que si está mal programada o si hubo alguna una mezcla de variables, se podría decir, esto no va a funcionar y se va a quebrar, va a andar un pantallazo azul. Y esto es lo que crea que haya más responsabilidad en los usuarios de C y C++, ¿no? Ya hoy actualmente les digo, no, pueden hacer sus programas con toda confianza, no va a pasar esto, pero sí era algo que todavía puede seguir haciendo C y C++, que es darnos acceso a las tripas, ¿no? Al hardware, a aplicaciones que mueven bits o direcciones de memoria y que dan más hardware. Por ejemplo, en Java ya no es posible
sobrecargar operadores. Más adelante les voy a explicar qué es esto. Es, por ejemplo, usar el operador más. Sí, creo que sí les comenté más o menos, para sumar dos números complejos, ¿no? Entonces se sobrecarga la función del más para que en vez de sumar cualquier cosa, sume números complejos o sume arreglos, matrices de 2 por 2, de 3 por 3. Java quitó eso porque pues era un poco peligroso, digamos, que usaran los operadores para este tipo de cosas, y lo que usa es usar funciones. Java también quitó los punteros. Ya no puede uno meterse tanto con las direcciones de memoria en Java como puede hacerlo en C y C++. Pero entonces no es un lenguaje idóneo para programar un dispositivo pequeño, ¿no? Un dispositivo en el que sí es requerido que tengamos acceso a direcciones de memoria o a este tipo de cosas. Entonces hasta aquí, no sé si algún compañero que me quiera mencionar qué es lo que acabo de comentar, más o menos a grandes rasgos en esta lámina. Bueno, yo puedo ahora. Sí, nada más levanta la mano para que sepa quién eres y de una vez empiecen a correr las participaciones. Ya. Ok, Jaime, ¿verdad? Sí, adelante. Sí. Bueno, por lo que yo acabo de entender, es de que, o sea, a mí a veces lo que me pasaba con C cuando programaba era de que se me creaban muchos bucles, pero no me avisaba el error que yo tenía. Según el programa lo corría que estaba bien. Y eso lo puedo llegar como a interpretar desde que lo que usted decía de la libertad que nos da de programar y de cometer errores es lo que nos da C y C++, pero a pesar de eso nos da más responsabilidades en cuestión de, pues así que en el sistema, ¿no? De que lo podamos llegar a sobrecargar, porque me acuerdo que una vez que llegué a crear un bucle que pues se empezó a llenar mucho la memoria y pues empezó a trabarse la computadora. Sí. Entonces, eso me imagino que yo lo relaciono que se refiere a la responsabilidad de los códigos que llegamos a hacer, ¿no? O sea, nos da mucha libertad, pero al igual nos da, esa misma libertad nos da pauta que cometamos más errores y que, pues así que tenemos, pues como lo dice, más responsabilidad sobre nuestro trabajo. Y C++ pues son lo mismo. Sí, o sea, en realidad deben de preocupar. Quisiera que levantaran la mano, más o menos, a ver, para tener una cifra, ¿cuántos se sienten así como que... Yo creo que todos programaron en C, ¿no? El curso anterior, estar en segundo, ¿no? Algunos tuvieron alguna experiencia previa, que fue, supongo que vocacional, pero algunos nunca han programado. ¿Cuáles de ustedes así como que se sienten que no han programado o que no entendieron básicamente todos los conceptos? ¿No hicieron así programas grandes? ¿Pudieran levantar la mano? ¿Todo por qué? Porque pues les tengo que poner mayor atención. ¿Sí? Parece que tengo 9. Ya han tenido un acercamiento más o menos a la programación. Pongo 12, 13. Ok, perfecto. Entonces todo esto les va a servir. Supongo que todos han programado, no sé si alguno me pueda mencionar, todos en C o en algún otro lenguaje. Profe, yo en C y C++. C y C++. Yo lo único que he ocupado es C. Ok, solo C. Igual C y C++. Ever. Pues, bueno, yo sé más, profesor. Y Jorge. Igual, profesor, solo sé. Yo solo sé que solo sé. Ok. Bueno, pues ya me estoy dando una idea. Más o menos es medio grupo. El otro no sé si ande por ahí. Pero ya contestó o ya contestó. Pero, ok. Entonces,
Están viendo el IDE más o menos, ¿no? Estoy dando aquí. ¿Y se ve? Sí, profe. Bueno, pues cuando nosotros ponemos o creamos una nueva, aquí un nuevo proyecto, les decía que ahorita actualmente, de hecho CodeBlocks no maneja más que un solo workspace. Aquí puedes manejar varios workspace y esos workspace tienen proyectos y los proyectos a su vez tienen archivos fuente, que son los archivos .cpp, y debe de haber un archivo que se llame main, ¿no? De hecho, cuando uno crea un proyecto como este que dice 2AB1 clase, no lo usé, es la otra clase, pero tenemos main, ¿no? Main es el archivo principal y aquí podemos agregar otros archivos a construir un proyecto que se va a basar en estos otros archivos. Estos archivos pueden ser archivos de cabecera, que les llaman headers, pueden ser archivos de funciones, o sea, funciones que yo no quiero poner en el main principal, sino que quiero llamar a partir de esto, ¿no? Entonces ustedes están familiarizados más o menos con esto. Es lo que poníamos en C, ¿no? Include dio.h o la librería de entrada y salida estándar. Tienen ustedes esta que es también Standard Library, la librería estándar. Ajá. Y pues tenían su función main, ¿no? Ok. Pues aquí creaban sus variables, podrían ser ciclos de repetición, podrían ser lo que ustedes quisieran, ¿no? Entonces, vamos a adelantarnos un poquito a los temas y vamos a definir una constante con la instrucción gatito define. ¿Qué le notan de diferente a esta definición? No lleva punto coma. No lleva punto y coma, exactamente, compañero, porque es una declaración. Entonces, esta área de aquí para arriba es un área de declaraciones. Más adelante les voy a comentar qué más lleva. Pero así, por ejemplo, rápido, nosotros ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos en un programa en C? Bueno, generalmente vamos a decir que había un área de comentarios. Ok, yo quería obtener el área de yo decía que yo necesitaba esa pi, que era una constante. Cuando yo le quería dar este pi valor nuevo, pues aquí me iba a marcar un error de compilación, ¿no? Porque cuando yo doy una declaración de este tipo, pues no hay manera de hacer esa declaración en otro espacio. Ya está por default fija y detecta automáticamente que es un número de punto flotante. El estilo de C++ para declarar una constante es como una variable de solo lectura. ¿Sí? ¿Cómo se declara eso?
sí lleva punto y coma. Esto sí es una sentencia. Entonces, en el estilo C++, esto lleva la palabra reservada const, y ponemos el dato flotante, ¿no? Puede ser el mismo dato. Lo que quiero que vean es que puedo mezclar ambos estilos, o sea, C es un subconjunto que no hay ningún problema. O sea, aquí puedo incluir la biblioteca IOStream, que es propia de C++, que es el que tiene la entrada y salida estándar. Esta función te dio entrada y salida estilo C. Print, can, que se llama getchar. Eran las funciones que más o menos estaban aquí. Aquí había otras. Y estas tienen los objetos de entrada y salida. ¿Ok? Tienen la biblioteca estándar, lo que le llaman std. Bueno, entonces aquí nosotros podemos poner esta instrucción en el área de declaraciones, que es usar el espacio de nombres estándar. Más o menos les adelanté que esto de usar un espacio de nombres es crear o sea, poner toda esta función que tengo aquí en un cierto ámbito, se le llama, ¿no? O sea, hace más o menos que voy a poder tener acceso directo a las variables de este espacio de nombres estándar, es lo que quiere decir. De hecho, si ustedes en CodeBlocks tratan de crear una aplicación tipo C++, les pone automáticamente esta sentencia. ¿Para qué? Para que puedan usar, en vez de print, por ejemplo, tendría que poner algo como esto, ¿no? ¿Okay? Saben, sentencias de escape, diagonal N. Diagonal N servía ¿para qué? Para poner espacios, profesor. Para poner Salto una de línea línea, ¿no? nueva. Salto de línea, exactamente. Si yo quería poner un espacio, ponía un diagonal T de tabulador. Diagonal T, ¿no? Ajá, diagonal T. Ah, cierto, cierto. Yo quería que hiciera un ruidito. Alerta. Diagonal A. Más adelante también vamos a ver una lista de lo que es las sentencias de escape. Estas son válidas tanto en el estilo C como en el estilo C++. Ajá. Entonces este programa calcula el área de un círculo. Ven que las sentencias pues, terminan en punto y coma. Y ahora vamos a hacer esto. ¿Ok? Por cierto, los comentarios son de una línea con dos guiones así, varias líneas. Terminan con este carácter. Yo puedo escribir varias líneas aquí y no hay ningún problema, ¿no? Son comentarios, el compilador no los va a tomar en cuenta. Entonces aquí estoy mezclando dos estilos, ¿no? Estoy mezclando el estilo de C. Print me reconoce
lo que esté entre de comillas dobles como una cadena, y a Cout, el flujo de salida estándar, le estoy pasando la cadena ingresa el radio de un círculo, ¿no? Y le estoy dando un fin de línea. Estos objetos son parte de la clase estándar de C que están incluidos en IOStream. ¿Okay? Profesor. Ajá. Sí, disculpe, en este caso ahí usted no es que esté sustituyendo, sino que usted está poniendo en lugar de scanf el count. Así es. O sea, lo que les quiero dar a entender es que aquí estoy mezclando dos tipos de salida estándar. La de C y hacen exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver. Ok, Claro. profesor. Ajá. Lo podemos correr. Le dice cero errores, cero warnings. Lo vamos a correr y lo único que hace me va a imprimir estas dos líneas, ¿no? Ah, no. Me quedé en otro. Espérenme. Y vamos a darle que a este proyecto lo corra, porque creo que ese es el de namespace. Le vamos a dar build and run project. Ok, ahora sí, no. Darle que sea este. Vamos a quitar este. Vamos a darle que el correcto sea este. Okay. Este programa calcula el área de un círculo, ingresa el radio del círculo. ¿Sí? Esta instrucción me la escribió con print. Esta me la escribió con cout. Están conviviendo dos estilos diferentes, el de C y el de C++, en el mismo programa, siempre y cuando yo ponga las librerías de C, ajá, y la librería de C++, no va a haber ningún problema, ¿ok? Aquí creo que dejaron la mano levantada. Ajá. Sí, entonces si no ponemos esas librerías no vamos a poder combinar C con C++, o sea, Sí es. hay que poner estos. Sí, mira, por ejemplo, las librerías estilo C terminan con .h, si se fijan. Las librerías estilo C++, por ejemplo, hay una librería en C que se llama esta me permite, por ejemplo, usar la función raíz cuadrada, sqrt, o la función de potencia alguna potencia, ¿no? O sea, elevarlo a alguna potencia, ¿no? POW, el famoso POW, ¿no? Entonces, permite la función de C. Era lo que me permitía mat.h, pero lo que hicieron fue reescribir esa función nada más con ciertas mejoras y ciertas mejoras. La de C++ se llama CMAT. De hecho, aquí me la está poniendo. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema. Ustedes pueden seguir con salidas en estilo C. Pueden seguir con salidas estilo C++. Lo único que hay que incluir pues, es la librería. Yo le quito las librerías estilo C, ¿sí? Que serían esta y esta. Correr. ¿Sí? Y voy a darle que compile. Ya me mandó el error. Y el error dice que cout no está declarado. Entonces no encuentra esa función o ese objeto. Por lo tanto, pues no lo corre, ¿no? Pero si yo los dejo,
compilo y corro, ya me dejó hacerlo, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo me refería con que C es un subconjunto de C++, ¿de acuerdo? Igual, por ejemplo, estas son funciones de salida, pero también para entradas se usa scanf, ¿se acuerdan de scanf? Y se usa cin, aquí es el flujo de entrada estándar, ¿de acuerdo? Más adelante lo vamos a ver y con detalles. Entonces, ahorita digo en estas presentaciones, y les explico el proceso de compilación, que es muy importante, ese sí es muy importante que lo tomen en cuenta para cuando hagan programas que los van a hacer, que tienen diferentes archivos, o sea, no todos están en el mismo archivo main, sino que jalan diferentes archivos. Entonces, siguiendo con la clase, el procesador, como tal, el procesador del CPU, solo cuenta con un bloque limitado de instrucciones básicas, que de manera compuesta pueden realizar tareas más complejas. El algoritmo, como habíamos dicho, por ahí creo que me parece que Jaime lo mencionó, que les pregunté, es un conjunto de instrucciones necesarias para realizar alguna tarea en el orden necesario para realizarla correctamente. ¿Okay? Entonces, para que ese algoritmo realice una determinada tarea, el proceso necesita datos, o sea, variables inconstantes de entrada, como las que puse, en este caso sería el radio, y en la arquitectura von Neumann que les mencioné, en la arquitectura von Neumann, una computadora debe de tener ALU, unidad aritmética lógica, registros y la unidad de control, ¿sí? Es la trilogía de una computadora en esta arquitectura, y todas las computadoras, AMD, Intel, Mac, todas tienen esta arquitectura. ¿Esto por qué? Bueno, porque se requieren dos tipos de memoria. La memoria de acceso aleatorio, donde el programa almacena estos datos en grupos de 8 bits. Eso es importante. Yo siento que sí están relacionados con este concepto, el byte. Y la memoria de acceso aleatorio, la RAM, se encuentra en un módulo separado del disco de almacenamiento principal, o sea, del disco duro, por temas de tiempos de acceso. O sea, el disco duro es un almacenamiento al que el tiempo de acceso es muy lento. O sea, escribe, se tarda en reportar el dato escrito y lo puedes obtener, ¿no? La memoria de acceso aleatorio tiene un acceso rápido a las variables, y por eso todo lo que vemos, todas estas aplicaciones que están aquí abajo, que esté abierto, se carga en la memoria de acceso aleatorio. ¿Okay? Entonces, las salidas o datos procesados también son almacenados en la RAM previo a su paso por el disco duro, o sea, todo pasa por la RAM, ¿sí? Su información de la RAM es volátil y esta no funciona sin alimentación, mientras que la del disco duro pues es permanente. Entonces hay que quedarnos de este párrafo con que la memoria pues es aleatoria, o sea, la dejas de alimentar y se borran los datos. Si uno apaga ahorita la computadora, no permanecen los datos que estaban en el y consola, por ejemplo. Todas las aplicaciones se cierran, hay que volver a abrir todo. Y otra cosa que me tengo que quedar es que todo pasa por la RAM, o sea, realmente no hay una escritura como tal en el disco duro, y que está organizada en grupos de datos de 8 bits. El bit es la unidad más básica de almacenamiento de una computadora, representa un 1 o un 0, y un conjunto de 8 bits forma un byte. Si han oído hablar de las arquitecturas de las computadoras, y nosotros cuando instalamos nuestro IDE, hablábamos de una arquitectura de 32 bits y una arquitectura de 64 bits. Bueno, pues ese era el tamaño de palabra mínimo de una instrucción del procesador. Se hace que el procesador admitía un conjunto de palabras de 32 bits, procesador de 32 bits, y el ampliado es el doble. Un procesador actual acepta instrucciones de 64 bits. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestros datos primitivos tienen cierto tamaño y el tamaño está dado en bytes.
Más adelante vamos a ver una tablita en donde están nuestros tamaños de los datos primitivos y qué tamaños pues son los adecuados para almacenar cierta variable. ¿Okay? Bueno, este es el ciclo de instrucciones del CPU, de envío de instrucciones del CPU llamado fetch. Lo que se hace es que la unidad de control, más bien, el fetch tiene las instrucciones en la RAM y los manda a los registros. Los registros hacen una decodificación y nos tienen una palabra que es la instrucción que yo quiero. Por ejemplo, puede ser la instrucción suma dos registros. Entonces tengo mis registros y tengo mi palabra de control, que la meto en la unidad de control y me manda a ejecutar esa instrucción. El CPU como tal, la unidad de control, no hace las operaciones. Tiene su propia unidad aritmético-lógica que realiza estas operaciones. Ajá. Y el resultado, pues obviamente, vuelve a pasar por la RAM, es un registro que se vuelve a almacenar en el área de registros. Y este es el ciclo que está siguiendo el envío de instrucciones al CPU. ¿Okay? Es nada más cultura general. Lo que sí quiero que se queden de esta lámina es que la labor de un compilador es traducir las instrucciones de lenguajes de alto nivel como C, que es nuestro código fuente, a un lenguaje máquina de instrucciones de tipo ensamblador que entiende el CPU. ¿Okay? Y aquí les decía que, por ejemplo, en un lenguaje interpretado no sucede esto. Es un software que hace esta traducción, pero que se tarda más que el compilador. No es una traducción directa. La sintaxis específica requerida, más bien, una sintaxis específica es requerida y el compilador va a detectar los errores en esta sintaxis. O sea, esa es la labor del compilador, mandarnos estos errores, que son la traducción directa de las instrucciones de lenguajes de alto nivel, ¿no? Es lo que hace. Los pasos para crear un programa en C++, pues son editar un archivo como el que acabo de hacer, un archivo que generalmente tiene extensión C o CPP. Después este archivo se compila, pasa por un famoso preprocesador, donde las instrucciones directivas del preprocesador, todo lo que tiene gatito, se ejecuta primero. Eso se ejecuta antes que cualquier sentencia. Entonces, esas gatito pueden estar en realidad en cualquier parte del programa y se van a ejecutar sin problema. O sea, aunque no haya declarado, por ejemplo, pi, aquí la declaré hasta arriba. Por ejemplo, aquí pi es una declaración. Está como una llamada al preprocesador, al gatito, ¿sí? Esta es la llamada al preprocesador. Entonces, esta se va a ejecutar siempre, y no importa en qué parte del código la ponga, porque lo primero que lee son estas instrucciones gato. Es a lo que le da prioridad C y C++. Entonces, pero se pone así porque hay un cierto orden en los programas, y más adelante lo vamos a ver, más o menos la estructura que debe de llevar el programa en C, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se refiere la llamada al preprocesador para compilar. Y esto nos genera... Ok, Diego está levantando la mano. ¿Qué pasó, Diego? Sí, profesor, perdón, una duda. En este caso de que nosotros tengamos que definir otra cosa, ¿cómo la definiríamos? O sea, otra constante, aparte de pi, ¿cómo la definiríamos? Pues es el mismo proceso. Ok. Aquí estoy definiendo una constante llamada saludo. No necesariamente tiene que ser un valor numérico. Puede ser una cadena. ¿Ok? Ok. Sí, está bien, profesor. O okay. puede ser una constante, no sé si... me sirve que hay una constante llamada alto que se llama 26, ¿no? Es un número entero. Aquí es un número tipo decimal, flotante le dicen. Acá hay una cadena y a lo mejor tengo otra que sea definir un solo carácter, ¿no? Puedo definir
otra que se llame, por ejemplo, salir, que sea una S mayúscula o una S minúscula, ¿no? Por ejemplo, puedo definir cualquier tipo de constante o la puedo definir estilo C. Estilo C sería así, C++, perdón. Estilo C++ sería palabra reservada, tipo de dato, el nombre y el valor. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos variables. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Entonces, regresamos. Les decía que los pasos son hacer mi archivo CPP, luego compilarlo, que es generar el código objeto, pasar las instrucciones del preprocesador, generar el código de todas mis instrucciones, de todas mis sentencias. A este se le va a llamar punto objeto o punto O. Se le llama punto objeto en C, en Windows sale como punto objeto y en Linux sale como punto O. Después el enlazador, ¿se acuerdan que en el IDE le movimos al compilador, al compiler y al linker? El linker es el enlazador que carga en memoria las partes del código que el usuario no escribe, o sea, todas las bibliotecas, las corre, o sea, como si las ejecutara y las carga en el programa, las enlaza al programa original. Esto son varios archivos .ob que se juntan con tu .ob que forman el ejecutable. Al final de todo, se arma el ejecutable que aparece con el nombre de tu archivo, que es main o de tu aplicativo, como .exe en Windows. Se le puede poner el nombre del aplicativo .out en Linux para que corra. Como Linux ya trae por default el compilador de C++, pues simplemente se le pone el nombre de mi aplicación. En este caso creo que es el nombre del proyecto. Se le pone .out y corre, ¿no? Que es el mismo nombre que tenía el archivo CPP o el archivo fuente. Entonces este es el detalle. Ahora no nos va a correr un programa a menos de que el código de main esté en ese programa. O sea, nuestro código CPP, si por ejemplo tengo funciones.cpp, pero si ninguna función de estas se llama main, el programa no corre. Tiene que correr primero main y de ahí ya llamar a todas las funciones de cabecera o llamar a los archivos fuente. Más adelante, bueno, las aplicaciones que vamos a ver aquí, no es tan necesario que hagamos proyectos con varios archivos fuente, pero sí lo vamos a llegar a hacer para que vean cómo se hace. Espero llegar ahí con tiempo. Y pues si se puede separar el archivo ejecutable en Windows al menos y tenerlo ahí para correrlo siempre, ¿no? Como cualquier ejecutable de lo que tenemos en el escritorio. La opción del compilador que se llama construir o build de algunos IDEs realizan la labor de compilar y al azar en una sola operación, produciendo el ejecutable. En este caso, en mi IDE, pues yo le dije primero le dije build and run project, ¿no? Es decir, construye y corre el proyecto. En este caso, si ustedes están usando CodeSlide, puedes usar aquí, por ejemplo, el martillito que es de build. Con un solo clic, yo compilo, no me mandó ningún error, y con otro clic ejecuto, que es el botón del run. Está tardando un poquito porque tengo muchas cosas abiertas, pero ahí está, ¿no? Y cuando nosotros le damos la tecla para continuar o salimos del programa, vuelve mi monito al estado de run, ¿no? Y así está la cosa. Entonces, es muy fácil hacerlo aquí. Es el IDE lo que te da esa herramienta. También está en CodeBlocks. Parece que ahí aparece como un engranito para construir y un símbolo de play y el engranito para que haga la compilación y la ejecución. Es importante que se haga la compilación y ejecución. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo solo le doy run, pero no corrí el último cambio, ¿no? Por ejemplo, si no está esto, le voy a quitar el espacio de nombres estándar y le voy a dar correr.
aquí sí lo detectó, sí detectó que no hay out, ¿no? Sí detectó. Pero hay veces en las que se queda el ejecutable en memoria y no detecta el cambio, y entonces yo estoy corriendo una versión anterior de mi programa. Lo ideal es que se haga correr y ejecutar, ¿no? Digo, compilar y ejecutar. Build and run. ¿Ok? Siempre es bueno que siempre sea cada que cambies el programa, que se construya, se ejecute. Ahora, una tendencia de lenguaje estructurado es el uso de archivos fuente, como les mencionaba, aparte de main. Main es donde va esta función principal que se llama main, que regresa un entero, y que al final cerramos con return 0. Eso también es importante. Esta función main comienza su bloque de código aquí, termina su bloque de código acá, y en este caso, lo ideal, no la puse, de todos modos corre, es regresar este entero 0, que lo que hace es regresar un valor entero 0 aquí a este int, o sea, es el valor que regresa main, y que le dice al sistema operativo, bueno, que ya acabó, ¿no? O sea, que ya no necesita, que ya se salió del flujo del programa, ¿no? Entonces, esa instrucción me faltó, digo, corre, no hay ningún problema, pero lo ideal es que esté así, porque en otras funciones, me va a pedir lo mismo, me va a pedir un valor que regrese la función, o que no regrese ningún valor. Más adelante también vemos eso. Puede ser que la función no regrese ningún valor y que solo imprima cosas. Solamente lo uso para imprimir cosas, pero no regreso como tal un valor. Esta instrucción return tiene esa función, ¿no? Entonces, generalmente ya se estila tener varios archivos fuente en un proyecto, y son pequeñas funciones del proyecto que son llamadas cuando es necesario. Más recientemente a un grupo de proyectos se le denomina espacio de trabajo, que es lo que yo les comentaba. En CodeBlocks solo hay un solo espacio de trabajo donde se crean varios proyectos. En este sí es posible crear varios espacios de trabajo, simplemente es la organización, ¿no? Es ponerle más carpetas al asunto, ¿no? Pero básicamente pues es lo mismo. La estructura general de un programa en C, que es a lo que iba, ¿no? Es lo que preguntaba Diego. ¿Por qué van ahí o cómo, dónde pongo las declaraciones de constantes? Bueno, sabemos que la unidad de construcción en C es la función. Esta debe declararse antes de usarse, muy importante, lo que se le llama prototipos de función. Acuérdense que todo en C, antes de usarlo, debemos de declararlo, la mayoría de las cosas, ¿sí? Entonces, esta declaración incluye el nombre de esto, la lista de datos que recibe y el tipo de dato que regresa, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito. Esta es la declaración de una función. Entonces, en este pequeño programa que tenemos aquí, tenemos la directiva del preprocesador que llama a la librería stdio.h. Tenemos un área de directivas, que en mi programa pues, serían todos los include. Tenemos un área de declaraciones, que son constantes, ¿sí? Tenemos un área de definición de funciones, quiere decir aquí que voy a poner todas las funciones que uso, ¿sí? Es un área de definición de funciones, y un área de definición de variables globales. Más adelante vemos qué es eso de variable global, pero pues adelantándolo, es una variable al que tengo acceso desde cualquier parte del programa. O sea, esa variable la puedo usar en cualquier programa. Lo peligroso de esto es que si una variable no está encapsulada, entonces si una variable global es usada por una función y la regresa, esa función, si otra vez es usada, si esa variable global es otra vez usada por otra función, pues va a tener el valor anterior, ¿no? Entonces, las variables globales no se recomiendan, están en desuso, pero para ciertos programas pues es interesante o es interesante tenerlas en cuenta. Entonces, aquí tenemos nuestra estructura básica de un programa en C. Le decía que tiene área de directivas, área de declaraciones, área de definición de funciones. Todas las funciones que voy a usar van a estar definidas aquí. ¿Y cómo se está definiendo? Bueno, lo que dice el texto pues es que tengo
el nombre de la función, la lista de datos que recibe y el tipo de dato que regresa. Y tengo el nombre de la función que multiplica dos números, la lista de argumentos que recibe un número X y un número Y, ambos son enteros, y lo que regresa. En este caso la función no regresa ningún valor. La palabra reservada void significa que la función no regresa ningún valor. Ahora me van a decir, ¿entonces de qué sirve? Bueno, yo puedo desde la función, que se llama multiplica dos números, imprimir el resultado de mi función. ¿Sí? Es mucho más práctico que pasar un valor. Aquí tendría que haber regresado el resultado. Como un entero o como un doble. En realidad tendría que ser un entero, porque si este es de tipo entero y este es de tipo entero, el producto que va a ser resultado va a ser de tipo entero. Entonces aquí tuve que haber puesto return, resultado. Y lo regreso aquí a main. Pero aquí pues ya no hago nada con el resultado, simplemente mando llamar a multiplica dos números en main, el programa principal, mando llamar a multiplica dos números, y aquí ya me está imprimiendo los números, me está imprimiendo el producto. Entonces la salida de estas funciones multiplica dos números, pasándole un 5 y un 4, 10 y un 20, un 50 y un 2, ¿sí? Va a ser la impresión de esto, el producto de tal por tal es X, Y resultado. Ahorita no importa que no entiendan bien los detalles de cómo se usa scan, cómo se usa print. Por ejemplo, aquí no he explicado cómo se usa print, pero más adelante vamos a verlo. Problema, en entrada y salida, vamos a ver cómo se usa. Entonces, aquí tenemos en este programa también un área de comentarios. Es muy importante el área de comentarios porque pues no se sabe qué está haciendo el programa. Básicamente lo que vamos a poner ahí es, pues aquí está muy, muy sencilla, muy pequeña, pero yo sí les pediría que lo pusieran con un cierto estilo, ¿no? Por ejemplo, lo que se estila como buena práctica de programación es que en el área de comentarios, el programa tiene el área de un círculo, ¿no? Lo que se estila puede ser arriba también, un DNI. Muchos ponen algo así, ¿no? Ponen este pequeño bloque de código, detalles que son importantes, por ejemplo, quién hizo el programa, la fecha, qué hace el programa, ¿no? Entonces es importante, es importante ponerlo en comentario de varias líneas, en línea, dash, se llama dash. Bueno, entonces básicamente esta es la idea, ¿no? Es más o menos cómo tiene que ir estructurado un programa. Tenemos una parte en donde declaro mi función, la que voy a usar, y una parte donde la defino, área de definición, donde defino variables. En este caso definí o declaré constantes. También aquí puedo definir constantes estilo C, como las que les mencioné, como esta de constante, que usa la palabra reservada const, tiene su tipo, el valor, cuánto vale, ¿no? Aquí es importante que esta asignación siempre se haga, puesto que ya no habría otra oportunidad para hacerla. ¿Qué quiere decir? Bueno, que más adelante si yo quiero asignarle un valor a pi, yo quiero hacer esto,
me va a mandar un error porque me va a decir que no es posible. ¿Sí? Ok. Ahorita no lo voy a hacer, pero quiero que sepan que así se realiza, ¿no? Bueno, entonces tengo mi área de directivas, de declaraciones, mis definiciones de funciones, las que vaya a usar. Ajá. Muchas veces hay programadores que dicen, yo no quiero área de definición de funciones. Yo lo que voy a hacer es pasar todas estas funciones con todo su código hasta arriba. Se puede hacer, no hay ningún problema, digo, si lo corre, si lo compila, pero a veces no, a veces uno se imagina primero main, estructura main, o sea, qué es lo que quiero que haga el programa, y después va creando las funciones. Entonces es por eso que primero aquí ponemos un prototipo, o sea, más o menos qué es lo que quiero que haga la función. Semblanteo aquí en main cómo va, en qué orden voy a llamar esa función, y acá abajo ya la defino, ya la escribo como tal, lo que hace, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que está en este orden. Por eso está definición de funciones y al final declaración de funciones. Al final del main, todas las funciones que yo quiera ya van a estar especificadas qué es lo que hace. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. Entonces, lo que les mencionaba, las directivas del preprocesador se van a ejecutar antes de la compilación, antes que cualquier sentencia, por lo que son lo primero que el compilador identifica y pueden estar en cualquier parte del código. O sea, aquí no hay problema de que estas declaraciones estén aquí abajo, en el área de main, en el área debajo del main, o en alguna función. Realmente no hay problema porque es lo primero que lee el compilador. Pero la idea es que tenga este orden, ¿no? Entonces, por favor, acátense este orden porque sí es importante, ¿no? Aparte de que le da un formato a nuestro programa. Entonces, aquí se identifica con las llamadas al preprocesador que tienen símbolo gato, que debe ser el primer carácter de la línea. Tiene este gato, estas llamadas al preprocesador, tienen comandos como include, que es el código de las librerías estándar de C, que es headers o así, archivos H. Hay otras, ¿no? Hay ifdef, if, else, define, ifndef, entre otras. Estas son para que estos ifs, estos condicionales, son básicamente para que se tomen acciones antes de la ejecución del programa. ¿Sí? Son importantes para esto. Ahorita no, de momento pues no los vamos a usar, pero cabe señalar que lo que vamos a usar aquí pues es include, define. Define se usa para definir constantes, que son cantidades o datos fijos definidos por el usuario y que no cambian su valor. Ahora, include es similar a la sentencia import de Java. En Java usamos una palabra que se llama import, aquí es include, que incluye el código de los archivos de cabecera, que son headers o archivos .h. Entonces, en C eran .h, aquí nada más van a estar con el include en brackets angulares, se les dice a estos, brackets angulares. Aquí van a tener un nombre, como el stream, cmat, que son la reescritura de esas clases, pero ahora para la librería estándar de C++. Entonces en muchos casos son exactamente la misma función y por ello tienen el mismo nombre. ¿Se fijan? Pues acá estaba cmat y mat.h, que tienen más o menos las mismas funciones. ¿Okay? Entonces, como que fue una reescritura, una actualización de los archivos de cabecera de C a los archivos de cabecera de C++, ya sin la H, ¿no? Ya sin el header. Entonces, es similar a import de Java. Y, por ejemplo, studio.h contiene funciones como print, scan, como getchar, entre otras. Más adelante explico cómo se utilizan. ¿Sí? Pero bueno, para este estándar de C11, que es el estándar que nosotros vamos a usar, el último que quedó, el último que se utiliza, es necesario incluirlas para que compile el programa, y estas se incluyen los brackets angulares, mientras que las que crea el usuario a partir de C se incluyen entre comillas dobles. Ok, entonces nosotros vamos a usar este tipo, pero si ustedes hicieran un header, si ustedes hicieran su propio archivo de cabecera,
Lo que tendría que incluir entre comillas dobles sería el nombre del archivo, que por ejemplo aquí se llama libreriapro.h, y la ruta en donde está. Por ejemplo, yo lo tengo en cprogram files, ¿no? Es posible decirle al compilador la ruta, el cprogram files, para que no tengamos que estar poniendo toda la ruta con el archivo, sino que simplemente tuviera entre comillas dobles libreriapro.h. ¿Sí? Okay. En algún momento vamos a llegar a definir librerías, simplemente como hobby, porque pues ya la mayoría ya está hecho, pero si por ejemplo nosotros queremos darle una reutilización a nuestras clases que lleguemos a hacer, vamos a tener que definir nuestras propias librerías, ¿no? Para que estén ahí. Ahora, ¿qué contiene realmente una librería? Una librería no contiene por lo regular alguna función o alguna lógica programada. Generalmente contiene definiciones que son necesarias para el programa. O sea, en vez de poner la definición de pi por aquí, find pi, a lo mejor esto lo puedo poner en un header porque es de uso general, ¿no? O sea, a lo mejor se me ocurre que esté en mi propia librería y yo puedo usar los dígitos de pi que yo quiera, ¿no? La exactitud que yo quiera le puedo dar. Entonces, por ejemplo, en los headers regularmente aparecen directivas del preprocesador como el define, a definir una constante que se usa en todos los programas. Se declaran estructuras, más adelante vamos a ver que estas son tipos de datos que nosotros hacemos, o sea, que el usuario hace, no tipos de datos que ya están dados por C. Ok, tenemos aquí también sentencias tipo typedef, que son tipos definidos o tipos predefinidos, también los vamos a usar rápidamente. Y los prototipos de funciones, recuerdan estos que les mencionaba aquí, prototipo de función donde se dice yo quiero una función tipo void, no regresa un dato, regresa vacío, que multiplica dos números int y y int x. Generalmente estos prototipos son los que se incluyen en los headers. Ajá. O sea, lo que vamos a armar para nuestro programa final. ¿Sí? Eso es lo que se construyen los headers. Ajá. Básicamente es lo que contienen esos headers. Si alguno de ustedes quiere abrir uno de estos headers, pues les sugiero que no los modifique. Están en la carpeta bin del compilador. Por ahí van a ver los .h y pues lo ideal es que no le muevan absolutamente nada porque ya no van a funcionar correctamente, pero van a ver qué es lo que tiene, ¿no? Directivas de procesador, estructuras, prototipos de funciones que llama de otros archivos, sentencias typedef. Entonces, estos headers generalmente pues no traen alguna lógica, solamente traen definiciones. ¿Ok? Bueno, ahora, muy importante, cómo crear un identificador válido en C++ o en C. Se han encontrado con problemas a lo mejor de compatibilidad entre sus archivos porque ponen nombres que no son válidos. Lo siguiente es válido para nombres de variables, nombres de constantes, nombres de funciones, cómo nombren sus clases, sus objetos o sus archivos fuente. Simplemente es las reglas de identificación de un programa o de un archivo. Los nombres que le den a sus variables, a sus constantes, sus funciones, deben de tener de preferencia menos de 32 caracteres. Pueden ser letras o números, pero no tienen que tener caracteres especiales, es decir, no acentos, nada de eso, ¿no? Yo como buena práctica de programación de un tiempo para acá, ahorita pues estoy escribiendo código así, pero la mayoría de los programas yo los manejo con variables en inglés. ¿Por qué? Porque sus patrones pues generalmente pues, posiblemente sean gringos, y esa es una, ¿no? Y la otra porque si nosotros le ponemos una variable con acento, pues a lo mejor nos crea un problema por ahí. Entonces, las variables se ponen sin acentos, por ejemplo, número, ¿no? Yo prefiero poner number porque número pues es una palabra en español que lleva acento en la U. Entonces, de preferencia, pues traten de utilizar ya de una vez, o
háganse la idea de que las variables, constantes y funciones pues deberían ir en nombres, con nombres en inglés, ¿sí? Digo, no sé si se oiga fresa, pero les puede ahorrar algunos problemas cuando lleguen a implementar un programa para alguien, ¿no? Va a ser su patrón o algo así, o simplemente lo van a mandar a otro lado, y generalmente se ha vuelto el idioma universal para la programación, el inglés, ¿no? Entonces le van a entender más a este tipo de nombres. No pueden usar espacios en blanco ni caracteres especiales en su nombre. El único carácter especial que les permite C es el guión bajo. Y no se recomienda usar al inicio de los nombres. O sea, sí es posible que, por ejemplo, en los headers vean variables o constantes que se creen con el carácter guión bajo. De hecho, o sea, lo primero que vean es guión bajo y después el nombre. Pero no es tan bueno, o sea, no lo recomiendo. Ustedes lo es que utilicen algo de menos de 32 caracteres, que no tenga espacios en blanco ni caracteres especiales. Ahora, no pueden iniciar con un dígito tampoco, o sea, no podemos, por ejemplo, poner la variable no nos permite, de hecho, nos lo marca el compilador como una literal. No podemos usar este tipo de nombre. Es recomendable tampoco usar acentos. Recomendable que todo esté sin acentos, menos de 32 bits. Digo, 32 caracteres, perdón. Los números son permitidos después. De especial es el guión bajo, ¿no? Esto, pues sí, ¿no? El guión bajo. Ahora, también está mencionado aquí, las palabras reservadas del lenguaje tampoco pueden usarse como nombres de variables o constantes. Tenemos una lista de palabras reservadas, tenemos una pequeña lista que les mencioné en la clase anterior, después en las diapositivas anteriores se las voy a pasar breve, pero por ejemplo no puedo usar esto, no está permitido, o sea, no debería de usarse esta palabra reservada, por ejemplo. Esto tampoco pues está permitido porque ya me está reconociendo otra cosa, ¿no? Está reconociendo que estoy creando un namespace. Entonces no está permitido, aunque tenga esto. No es, digamos que no es recomendable, ¿no? Entonces, denle una checada a sus variables, a sus constantes y a sus funciones para que no tengan estos factores de riesgo. ¿Okay? ¿Está? Pensando. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? No, profe, todo bien. De mi parte no. No, vamos bien, profe. Todo bien, profe. Perfecto, qué bueno que Todo bien, profe. entiendo. Bueno, vamos a comenzar de una vez con los primitivos. Yo creo que aquí me voy a quedar, pero vamos a verlo porque sí es importante que esté esto rápido. Repaso. No tan rápido, pero efectivo, ¿no? Bueno, en C tenemos tipos de datos primitivos y tenemos estructuras formadas a partir de estos que son más semejantes a los objetos. Quiere decir que hay tipos de datos, los primitivos les dicen a los que son propios del lenguaje, y las estructuras o tipo struct o las enumeraciones también, que es otro dato que vamos a ver, son datos que el usuario crea. O sea, hay datos primitivos y datos que el usuario crea, estructuras que crea a partir de estos datos primitivos. Por eso le llaman primitivos, porque realmente no puedes tú crear un dato primitivo, o sea, esos son los datos que tiene por default el compilador de ++. Aplica para ambos.
Entonces aquí tenemos los tipos de datos, que son el entero, valores sin punto decimal, los flotantes, valores con punto decimal, el doble, que es precisión doble a la precisión del flotante, el tipo carácter, que salvo mencionar, aquí en C nada más almacena un solo carácter, ¿sí? Y está asociado a un número entero, ¿sí? Y bool, el tipo booleano. ¿Ah? También se puede declarar como bool, con B minúscula. Se declara así como está, o sea, guión bajo, B mayúscula, bool. Ese es el estilo de C, ¿sí? Este dato no existía en el C clásico, en el C tradicional. Fue creado a partir de C11, pero fue creado porque la mayoría de los programas necesitaban este tipo de dato. O sea, Java tenía este tipo de dato y tenía esa palabra reservada. Entonces lo que se hizo fue incluirlo y ponerlo como palabra reservada. Estos son los tipos básicos de C. Y en C las cadenas de caracteres son otro tipo de dato que en otros lenguajes les llaman string, pero aquí en C en realidad son arreglos vectoriales de tipo char. ¿Qué significa esto? No sé si alguno de ustedes pueda decirme qué entendió. Por ahí. ¿Sobre char, profe? No. Que el string, la cadena, es un arreglo vectorial de tipo char. ¿A qué se refiere eso? ¿Sabrás? Son, si no estoy mal, y por lo que recuerdo, un vector es como... Recuerdo que el profe nos explicaba que era como cierta tablita en donde empezaba de 0 en adelante y podíamos meter ya sea valores o caracteres, como es el char, dependiendo de un rango que nosotros pusiéramos. Ok, José Arturo, muy bien. De hecho, dijiste algo clave de C y C++, que los índices de estos arreglos empiezan con 0. Eso es algo muy importante. Pero haz de cuenta que yo pongo una cadena, es un arreglo de caracteres, si se fijan es una B chica, una E, una C, una T, una O. Entonces, para C, las cadenas de caracteres o strings son arreglos de char, son arreglos de letras, una tras otra. Ajá. ¿Y quién? Sí, perdón que te interrumpe. Me voy a tener que desconectar, ya voy a otra clase. Ok, sí. Sí, pues ahorita ya Carlos Orlando nos dio la campanada. No te preocupes, ya iba a terminar. Ya son 11:30. Gracias. Sí. Aquí nos quedamos entonces para que Carlos vaya a su clase y para que pues ya descansemos. Continuaríamos, me parece que ustedes es el miércoles, con la siguiente clase. ¿Cómo ven? Sí, me acuerdo. Ok, bueno, pues hasta aquí lo dejamos en la 15, los tipos de datos primitivos, y seguimos con el repaso de la semana, ¿no? Nos vemos el miércoles a las 7. La clase ha terminado, pueden ir en paz. Sale, profe, gracias. Hasta luego, profesor.